también a todos los que estáis presentes. Este es uno de los actos que hacemos anuales, que tiene un gran éxito de convocatoria. Ya lo ha sido en años anteriores y veo que este año también, y más gente que irá llegando. Es un acto organizado por ACG, patrocinado por Marsh McLellan, en el que nos presentan su informe de riesgos globales, elaborado por ellos y en colaboración con el World Economic Forum, y que normalmente pues, presenta el propio presidente de Marsh, y tenemos un invitado, una persona de relevancia en el mundo y en las experiencias geopolíticas e internacionales, que nos dará su opinión sobre el informe y sobre su contenido. Yo he tenido ocasión de poder hojear el informe y he visto que realmente cuando la gente coge una visión global y se aleja, digamos, de sus problemas cotidianos, se enfoca realmente los riesgos muy desde el punto de vista de lo que puede afectar a la globalidad del mundo, ¿no? Y los riesgos más destacados que aparecen en el informe pues van asociados, como podéis imaginar, pues a los temas de directamente supervivencia del planeta, cambio climático, crisis de cambio climático, supervivencia, grandes movimientos demográficos, catástrofes naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Que quizá nos alejan un poco de aquellas cuestiones más cotidianas de las que normalmente solemos estar preocupados. Yo creo que este es un buen indicio de que aún la humanidad tiene capacidad de pensar con cierta visión de globalidad, lo cual es reconfortante, ¿no? Y no solo de la inmediatez del día a día y de lo que encontramos en la pantalla de nuestros iPhones. Así que, sin más preámbulos, paso la palabra a nuestros ponentes, pues para que hagan la presentación, los comentarios, etc. Señor María. Bueno, pues gracias, Adolf, gracias a CG por la invitación a poder compartir con todos vosotros la 18ª edición. Si me puedes, por favor, Roy, vale. La 18ª edición de... Me pongo de pie si nos importa. Vale. La 18ª edición del Informe Global de Riesgos, que, como comentaba Adolf, desde hace 18 años estamos trabajando desde Marsh McLennan como partner estratégico del Foro Económico Mundial. Y realmente lo que dices, Adolf, es verdad. Pensar a veces en global nos saca de nuestra realidad y nos lleva un poco a los problemas que pueden haber de manera generalizada. El informe global de riesgos, como ya comentamos en alguna ocasión anterior, es un informe que desarrollamos junto con el Foro Económico Mundial, no porque nos guste especialmente una cosa u otra, sino porque allá es donde realmente esta tipología de aspectos sobre los que queremos reflexionar se debaten a alto nivel, implicando pues, a diversos agentes económicos, sociales, empresariales, políticos, académicos, un poco para abordar realmente estas necesidades que pueden surgir. Y un poco lo que hacemos es seguimos más o menos la misma metodología. Preguntamos, en este caso, a unos 1.300 expertos del Foro Económico Mundial acerca de cuáles son los retos, cuáles son aquellos riesgos, aquellas preocupaciones que tienen, pero en un entorno principalmente a 10 años. No nos interesa lo que nos está pasando, por supuesto, pero queremos ver un poquito cuáles son aquellas preocupaciones más a largo plazo. Y sobre ello les decimos que sean preocupaciones que trasciendan de las fronteras de un país, o sea, que sea un tema más o menos global. En esta ocasión también hemos contado con la opinión de 12.000 y tantos líderes empresariales, a los cuales les hemos preguntado, oye, de acuerdo con los principales retos a los que nos enfrentamos, ¿cuáles creéis que son para vosotros aquellos que en vuestro entorno de actuación, es decir, en caso de España, pues en España o en tu país, pueden afectar a tu capacidad para hacer negocio los próximos 12 meses? Para mí es una satisfacción contar con Marcos Urarte hoy con nosotros, porque como habéis visto en la presentación, él forma parte del grupo del Foro Económico Mundial que ha trabajado activamente con nosotros en el desarrollo del informe, con lo cual para mí es un privilegio, Marcos, gracias por unirte a nosotros. El informe presenta al mismo tiempo, además de los propios riesgos, algunas ideas acerca de cuáles son los retos más a corto, ese camino hacia 2025. Luego intenta ver cuáles son aquellos riesgos que, de acuerdo con lo que se está observando, podrían evolucionar de una manera más rápida en los próximos 10 años, y dibuja el mundo en 2033 como un aviso para anticipar cuáles pueden ser las crisis del mañana, y tomando las palabras de Adolf, que en el seno del Foro Económico Mundial
puedan empezar a trabajar sobre ellas, a hablar sobre ellas para ver si efectivamente son preocupaciones para las diversas personas participantes, que se empiece a intentar trabajar de una manera global, aunque hoy en día esta globalidad frente a la parte local pues está generando algunas tensiones, como todos sabemos, y estoy seguro que Marcos podrá compartir mejor con nosotros. Finalmente, acuña un término que es policrisis. Hablábamos siempre de que los riesgos están interrelacionados. Nos hemos dado cuenta que las crisis también, lamentablemente. Y un poco lo que queremos es no alertar sobre una próxima policrisis, sino empezar a pensar sobre cómo podría desarrollarse una. Una vez más, para empezar a pensar. Esto no es el oráculo. Esto lo que quiere ser es lanzar ideas para que pensemos si nos preocupan o no nos preocupan. Y finaliza con algunas conclusiones, porque evidentemente más que asustarnos a todos, lo que queremos es ver el riesgo como una oportunidad e intentar avanzar hacia adelante y sobre todo focalizar en cómo las organizaciones podemos actuar para que los riesgos se conviertan en oportunidades. Si hacemos una parada un poco en los riesgos a corto plazo, aquí lo que vemos es que unos riesgos viejos conocidos que creíamos que habíamos superado ya, como consecuencia de la guerra de Ucrania y como consecuencia de la salida de la pandemia, han vuelto a aparecer en nuestra mesa de una manera relativamente abrupta. Hablamos de la energía, hablamos de la alimentación, hablamos del acceso a los recursos. Y aquí estos serían los 5 principales preocupaciones que a muy corto plazo nos preocupan. Hablamos de la crisis energética por falta de acceso a los recursos. Bueno, tengamos en cuenta, por favor, que este informe se finalizó en el cuarto trimestre del año pasado. Si nos llevamos a la parte geopolítica, geoestratégica de aquel momento, ¿dónde estábamos? La guerra de Ucrania estaba llegando ya a su tiempo, empezamos a ver cómo los costes de la energía subían. Al mismo tiempo, el coste de la vida, vinculado sobre todo a la pérdida de poder adquisitivo o menos recursos disponibles por parte de las personas para atender a sus necesidades básicas. Preocupaba la inflación. El informe hablaba de que acabaríamos 2022 un 9%, en 2023 deberíamos estar en torno a un 6,5%. He consultado esta mañana y la última subyacente del 6,6% en España. Y para 2024 se espera un 4,5%. Pero la inflación, evidentemente, altera e incide en todos los aspectos anteriores. La crisis alimentaria, yo personalmente no sabía que Ucrania era el granero del mundo. Me enteré cuando se desató el conflicto. Y realmente te das cuenta de que si no sale el grano en Ucrania, independientemente de que nosotros nos suban los cereales, y perdonar la tontería, el problema lo tenemos en el mundo, digamos, subdesarrollado. En África, las hambrunas que se pueden entrever son descomunales, con lo cual la crisis alimentaria preocupa mucho. Y luego me parece muy interesante el último punto, porque en este entorno tan volátil, tan turbulento, un tema que siempre teníamos encima de la mesa y que parece que ha desaparecido, que es la ciberseguridad. El entorno sobre cuán expuestos estamos a la amenaza cibernética. Los hackers sí ven allá y preocupa mucho lo que puede estar pasando. En la parte de la derecha, la perspectiva básicamente lo que nos viene a decir es que todo el mundo piensa, o una gran parte de los encuestados, de que seguimos entrando en un mundo tremendamente volátil. Y creo que sobre esto Marcos nos contará alguna cosa más. Si entramos ya en los principales riesgos, acordaros que intentamos ver a corto plazo, en un horizonte a 0,2 años, cuáles serían a medio plazo y luego se consolida a 10 años. Aquí a corto plazo vemos que predominan, bueno, un inciso, siempre cuando veáis el informe, el código de colores está allá. Los riesgos azules son económicos, los medioambientales son verdes, los geopolíticos son naranjas, los sociales rojos y los tecnológicos lilas, ¿vale? Entonces aquí lo que podemos ver en esta diapositiva es que los riesgos sociales y los riesgos medioambientales son los que nos preocupan más a corto plazo. El crisis del coste de la vida, siempre lo digo al revés, el crisis del coste de la vida, el informe ya alertaba que se esperaba incrementos en las hipotecas de en torno al 35%, que el tipo de interés en Estados Unidos podía llegar al 8%, en mayo, bueno, está al 5%, no ha llegado, no sé si no ha llegado porque el mazazo que se llevaron con el Silicon Valley les ha hecho ralentizar, pero sí que parece que van a haber continuaciones de subidas de tipo de interés. Esto lo que hace sin duda es que afecta a todos, por el todos nos afecta, y sobre todo que lo que hace es que dediquemos más renta a todo lo que tiene que ver con los costes derivados de la alimentación, de la energía, del hogar, y disponemos de menos renta para aspectos fundamentales como puede ser el bienestar o la salud, que como veréis es uno de los aspectos que más preocupa a largo plazo. Luego eso, si me voy al último, habla de que realmente esto genera una tensión, desigualdades, erosión en la cohesión social y más allá de los disturbios que eso pueda ocasionar, lo que preocupa es la imposibilidad de llegar a acuerdos, ya tanto a nivel país como a nivel región, como a nivel global, y eso incide directamente en lo que comentabas tú antes, Adolf, que no sabemos realmente si realmente estos retos a los que nos enfrentamos, que requiere que sea una decisión global, realmente estamos avanzando en la dirección correcta.
La parte meteorológica de riesgos medioambientales, el consabido desastres naturales y fenómenos meteorológicos extremos. Ahora tenemos ola de calor, luego viene una sequía, ahora una lluvia, una dana tremenda en Andalucía, nos vamos fuera y los efectos, los efectos del clima los estamos viendo y son latentes. Preocupan a corto plazo, pero me parece interesante que el fracaso de la mitigación del cambio climático ya lo tengamos como una preocupación a corto. Antes lo teníamos más a largo. No sé si eso es que hemos fracasado definitivamente, pero sigue estando allá. Y luego, muy interesante, conflictos geoeconómicos, que es una de las partes donde Marcos nos ampliará muchas cosas, pero sobre todo os tengo que decir que esto no estaba entre las preocupaciones a corto. Ha aparecido abruptamente y tiene que ver precisamente pues que parece ser, o la sensación es que con ciertos argumentos económicos se intentan, solventar o pagar cuentas sobre conflictos políticos. O sea, la geoeconomía, ya no hablamos de geopolítico, hablamos de geoeconomía. O sea, están utilizando aspectos económicos para poder competir contra tus rivales tradicionales. Y esto es un tema tremendamente interesante. Estamos viendo cómo los países intentan acercar sus cadenas de suministro para hacerlas más locales y menos globales. Estos se derivan en medidas proteccionistas, ¿vale? Muchos estados están imponiendo, pues oye, algún tipo de, en Estados Unidos, cómo recuperarnos frente al tema del clima y está empezando a financiar masivamente a sus empresas. Eso genera pues barreras de entrada al comercio y sobre todo también esas barreras tienen otras implicaciones como las implicaciones a nivel social, de las olas migratorias en compañía. Entonces, si nos vamos ya hacia los riesgos a largo plazo, se confirma que la preocupación es el medio ambiente. Llevamos ya 5 o 6 años en que los riesgos medioambientales topan 3, 4 de los 5 primeros riesgos. Y el quinto se consolida la migración involuntaria, que curiosamente los que sean los fundamentos de esa migración involuntaria están en preocupaciones por cómo las tensiones geopolíticas se están expulsando, por motivo que queramos decir, por migración forzosa o por el motivo que sea, a la gente a migrar, o por motivos climáticos, cómo realmente ciertas zonas que antes eran viables para el desarrollo de cultivos o actividades industriales dejan de serlos por el cambio climático. Y si nos centramos en la parte de los riesgos climáticos, me sorprenden 2. Ya hemos hablado de la mitigación, pero fijaros que ha entrado fracaso en la adaptación. Ya no nos preocupa que lo mitiguemos, sino nos preocupa que seamos capaces de adaptarnos. ¿Vale? Esto es un tema fundamental. Y como podéis ver, esto llama un poco a la idea de cómo diablos podemos enfrentarnos a esta tipología de retos. Y el cuarto punto tenemos la parte de pérdida de biodiversidad. La biodiversidad es un tema que, un poco, y lo veréis, uno de los 5 riesgos que parece que tenemos que observar a medio plazo, ¿vale? Que se haya dejado como de lado. Hace muchos años que venimos advirtiendo que se están perdiendo masivamente especies, que están desapareciendo. Y un poco esto es un grito para decir, señores, la biodiversidad es fundamental para nuestras vidas, es fundamental para nuestra cadena alimenticia, para la sostenibilidad de los ecosistemas y un poco para la continuidad de nuestras actividades. Y llama la atención que ya se posiciona el número 4. Si vamos al listado completo, se incorporan, veis que no aparece ningún riesgo económico, ¿vale? Quizá la economía a largo plazo no nos preocupa todo, o simple y llanamente como que los riesgos están interconectados, cualquiera que se dé tendrá implicaciones económicas. Pero sí que vemos que se incorpora, aparece una vez más los riesgos geopolíticos y vuelve a aparecer la parte de la seguridad en el entorno ciber. Estos son los aspectos en los cuales tenemos que ver. Y por supuesto vemos que la parte medioambiental se consolida en 6 de los top 10 riesgos. Como podéis ver, es un tema tremendamente generalista. El objetivo que persigue este informe es invitar a pensar sobre estas exposiciones a corto, medio y largo plazo nos pueden afectar individualmente, como organización, como país, como región, para poder empezar a tomar determinaciones. Y las preguntas son las de siempre. ¿Esto me puede afectar? Si me puede afectar, ¿cómo me puede afectar? Si estoy suficiente o insuficientemente preparado y qué debería hacer para incidir en la medida de lo posible para mitigar ese riesgo, ¿vale? Si nos vamos a ese camino hacia 2025, es un poco repetitivo con lo que he comentado, pero no quería dejar de compartirlo con vosotros. Volvemos a decir que nos preocupa que el coste de la vida, el crisis del coste de la vida es algo que está limitando el acceso a necesidades básicas por parte de muchas personas y eso puede derivar en mayor conflictividad social. Conflictividad social que nos llevará a una nos puede llevar a una polarización en la sociedad que pueda llevar a ciertos disturbios y una vez más que no podamos afrontar determinados retos ya a nivel local como a nivel más global, ¿vale? Pero sobre todo también vemos que introducimos el criterio de la recesión económica. Está clarísimo que se ha acabado la financiación barata, parece ser que la globalización está ralentizando un poco la economía y eso, las consecuencias que puede tener es la incapacidad de generar recursos para poder pagar el servicio a la deuda.
Entonces, todo ello pues, se genera digamos, una bola o una bola de nieve que se puede ir ampliando. Y sobre todo lo importante es ver cómo podemos atajar estos aspectos o cómo podemos trabajar sobre ellos para reducir ese impacto. Si nos vamos a la parte de la guerra geoeconómica, dejando de lado lo que he comentado antes, pensemos en la preocupación que puede tener para el comercio. Si hay barreras de entrada en algunos países, se puede limitar el comercio internacional y, por otro lado, apliquémoslo a las cadenas de suministro de cada una de nuestras organizaciones. ¿Cómo nosotros podemos seguir siendo viables si no tenemos acceso a recursos críticos de nuestros procesos productivos? Y, por último, y no por ello menos importante, preocupa la pausa de la acción climática. En este entorno que tenemos, parece que tenemos unas necesidades a muy corto plazo para resolver conflictividad social, para resolver un poco la necesidad de nuestros conciudadanos, por decirlo de alguna manera, surge el temor que además los recursos estén dedicados a otros aspectos. Al fin y al cabo también continúan habiendo algún tipo de catástrofes medioambientales con importes económicos importantes y hay un cierto temor a que realmente esta necesidad a corto plazo impida seguir avanzando hacia lo que tiene que ser un poco la prevención de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la mitigación del riesgo medioambiental. Ahora se ha hablado bastante, creo que fue von der Leyen que decía que igual teníamos que suavizar un poco el ritmo porque en Europa estamos yendo muy rápido con los costes que esto tiene. Claro, hay que verlo también en la globalidad, cómo el resto del planeta está respondiendo frente a estas necesidades y ver cuán competitivos somos entrando tan abruptamente en este aspecto. Pero son aspectos fundamentales, porque recordar que 6 de los 10 principales riesgos eran medioambientales. Si nos olvidamos y le damos la espalda, estos riesgos que, como nos pasaba con la mitigación, que antes estaba a largo plazo, lo tendremos encima de la mesa. Si nos vamos hacia lo que sería el mundo en el 2033, en esos 10 años, dibuja 5 riesgos que se ha observado que han evolucionado y que si no actuamos sobre ellos pueden convertirse en las futuras crisis. Hablamos por un lado de los ecosistemas naturales que pueden estar en un punto de no retorno y esto lo que viene a decir es, nos hemos focalizado mucho en proteger el medio ambiente, energías renovables, trabajar en la línea de ver cómo podemos prevenir el cambio climático y nos estamos dando cuenta que el impacto sobre la biodiversidad es excesivo o no estaba previsto. Es momento de que paremos, intentemos ver por qué está sucediendo y revisemos si realmente para cubrir las necesidades de abastecimiento de alimentos a toda la población mundial tenemos que seguir cambiando terrenos a uso agrícola frente a otro tipo de usos, al uso del agua. Estos aspectos es un poco llama el punto de atención para ver cómo podemos abordar este riesgo. Sobre los sistemas sanitarios al límite, pues pone de manifiesto que a raíz de la pandemia el sistema sanitario ya salió bastante cansado, bastante, digamos, estresado. Y al mismo tiempo nos encontramos un incremento de la morbilidad, entendiendo morbilidad como el porcentaje de enfermos, ¿vale?, de enfermos sobre el total de la población de un país, ¿vale? Están apareciendo mayores enfermedades no transmisibles. Leemos todos los días sobre problemas de salud, sobre todo nuestros jóvenes, que le están llevando a tomar movings, suicidios, pero bueno, depresiones. Todo este aspecto tensiona cada vez más al sistema sanitario. Una de las preocupaciones es que si el sistema sanitario no es capaz de dar respuesta, que realmente se cree como dos sociedades, una que tiene mayor acceso al sistema sanitario y otra que tenga menor acceso, y eso genera mayores desigualdades. Esta preocupación invita a los distintos actores digamos que participan a ver cómo podemos encontrar un camino que nos lleve a hacerlo más sostenible. Armas y conflictos es la guerra de Ucrania. De repente nos hemos vuelto todos a invertir en militarización porque nos hemos dado cuenta que estábamos expuestos. Sin entrar a valorarlo, el riesgo que se valora aquí es que nuevas armas con nuevas tecnologías que hacen que las guerras no sean transfronterizas, sino que sea en cualquier parte del mundo, por cualquier motivo. Se está poniendo en cuestión el pacto de no proliferación de armas nucleares, con los riesgos que eso supone. Y al mismo tiempo se está empezando a ver que la guerra puede trascender ya no solamente hacia el área cibernética, el ciberespacio, sino incluso hacia el espacio exterior. No sé quién decía el otro día que en este año seguramente habrá algún ataque hacia los satélites de defensa de alguno de los países. Un periódico lo dijo, no me lo estoy inventando. Lo de los derechos digitales, simplemente en la parte cibernética, llama la atención sobre que cada vez existen más dispositivos sobre los cuales nuestra información se está recopilando. Estamos hablando de aspectos como Smart Cities, estamos hablando como reconocimiento biométrico, estamos hablando de software de privacidad, estamos hablando de los mensajes de audio de WhatsApp o de cualquier otro dispositivo.
eso con tecnología de inteligencia artificial se puede hacer un uso que no siempre es el que esperamos de nuestra información. Y uno de los aspectos es que los estados tengan muy claro que tienen que saber balancear la innovación, el desarrollo digital y el desarrollo tecnológico con poner unas ciertas reglas del juego para evitar el uso inadecuado de la información. Aquí podemos pensar, pues aquí no sé qué nos pasará, pero te vas a algunos países con gobiernos más autoritarios y probablemente se utilizan para medidas represivas. O estamos viendo que algunas elecciones se truncaron utilizando información sesgada. Y por último, la deuda, crisis de deuda que afecta a la estabilidad financiera mundial, lo que está diciendo es que salimos de una crisis financiera que cada vez está más cercanas, que el sistema financiero está quizá más debilitado y no sabemos si eso realmente permitirá responder a un nuevo episodio como los que venimos viviendo. Y en este sentido, alerta sobre que en algunos países, sobre todo emergentes, que puedan sufrir salidas de inversores en dólares que no les permita hacer frente a su deuda o lo que es más importante, que no les permita responder a las necesidades de su país en cuanto a creación de infraestructuras o en cuanto a estimular el talento en sus países. Por último, ya me quedan dos cosas y acabo, la parte de la policrisis, como os comentaba, se habla de que los riesgos son estar interconectados. Hemos vivido en estos años una situación como una tormenta perfecta y lo que hace el informe es, me voy a plantear cuál podría ser otra tormenta perfecta, con el objetivo de ponerlo encima de la mesa y discutir. Y habla de esto, de las rivalidades por los recursos, con 4 futuros posibles en función de si hay cooperación internacional y sobre todo si hay acción frente al cambio climático. Lo que quiere es decir que, oye, la solución no es que todos cooperemos y vayamos a por el cambio, y mitiguemos el cambio climático, porque realmente el futuro requiere de mucho más esfuerzo, pero sí que invita a pensar y lo que invita es a que nos planteemos otro tipo de escenarios, no digo nuestro día a día, pero como posibles escenarios de evolución. Y por último, para finalizar, como conclusiones, lo que el informe nos avisa es básicamente de que estemos preparados, de que no tengamos miedo a pensar en lo que puede suceder más allá de nuestro círculo habitual, pensemos fuera de la caja, vayamos a ver qué sucede ahí fuera y veamos si lo que sucede, como os decía, nos puede afectar. Y si es así, si estamos preparados. Y si no lo estamos, ¿qué tenemos que hacer para prepararnos? En este sentido, hablamos de 5 aspectos, uno vinculado con la geopolítica, ¿vale? Estemos pendientes de cómo nuestra cadena de suministro, cómo nuestro footprint a nivel global puede estar impactado por potenciales conflictos que vengan. Yo creo que China nos va a llevar mucho tiempo. Al mismo tiempo, incorporemos los marcos de ESG y de climáticos en nuestras decisiones, en el reporte de información, no por un tema de continuidad de las operaciones, hay marcos como TCFD, TNFD que nos ayuda a entender mejor el impacto, pero también teniendo en cuenta los aspectos legales de reputación y de pérdida de confianza en los clientes. Yo no sé si os pasará, yo cuando voy con mis hijas al supermercado, cojo un producto y me dice, papá, déjamelo ver, a ver si eso ya, o papá, recicla. O sea, las juventudes, la gente que está viniendo, nuestros empleados, si queremos atraer talento, se fijan en qué es lo que estamos haciendo. Ciberseguridad, ciberseguridad, ciberseguridad. No solamente porque nos puedan entrar, sino por la confianza que tenemos que depositar en nuestros grupos de interés. Ellos confían en nosotros. Si ven que sus datos no los protegemos adecuadamente, podemos entrar en conflictos de imagen y realmente podemos llegar a perder una posición en el mercado. Nuestra relación con los empleados. Desarrollar formas innovadoras en la relación con los empleados. No todo es salario. No todo es salario. Buscar fórmulas que le ayuden a atraer y a retener aquel talento que queremos y, sobre todo, buscando combinaciones entre retribución no salarial o incluso propuestas que permitan flexibilizar el trabajo. Y, por último, lo que os estaba diciendo, es importante que pensemos, no nos volvamos locos, no todos los días, por favor, pero sí que pensemos un poco en lo que pasa afuera, cómo nos puede afectar y cuán preparados estamos. Y yo con eso hay una parte fundamental que es el primer punto, por eso lo he puesto allá, que es las fricciones geopolíticas, en la que Marcos seguro que nos puedes contar un montón de cosas al respecto. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a Adolf, muchísimas gracias a la organización y a todos vosotros, ¿no? Es decir, realmente voy a intentar en 30 minutos hablar de algo que hace un mes estuve en China dando un seminario sobre geoestrategia en China de 8 horas. Voy a intentar de alguna manera un poco intentar dar algunos mensajes. También deciros que si a alguien le interesa,
pondré a disposición una presentación mucho más completa que esta, ¿no? Bueno, es decir, un poco veréis que está absolutamente alineado con lo que ha dicho Josep María, como no puede ser de otra forma. Fijaros que estaríamos superando pues, la ola de la pandemia, después de la ola de la pandemia nos viene la ola de la guerra de Ucrania, después pongo interrogantes porque ya comentaré, tenemos una ola de la inteligencia artificial, tenemos la de Taiwán, que de alguna manera voy a hacer alguna referencia, la del cambio climático, etcétera, ¿no? Pero vemos que incluso el tamaño de las olas cada vez es mayor. También, es decir, algo que siempre habíamos hablado un poco de cuáles eran los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Y llevándolo un poco pues, al terreno actual, yo diría que son las guerras, las pandemias, el cambio climático y la demografía. Fijaros que realmente si nosotros analizáramos realmente lo que ha producido cambios importantes a lo largo de la historia del planeta, han sido estas 4 cosas, es decir, cuatro cosas, ¿no? Y realmente esto es lo que ha acabado con civilizaciones enteras. Y en este momento los 4 los tenemos encima de la mesa en mayor o menor medida. Con lo que nos enfrentamos a un escenario, de alguna manera, en que al coincidir se nos hace tremendamente complicado. Pero falta un quinto jinete que hasta ahora no existía, pero que antes he puesto una ola, que sería la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, así como muchas empresas o casi todas tienen proyectos de transformación digital, yo creo que ya hay que abrir un capítulo específico para el tema de la inteligencia artificial. Nos encontramos ante una situación, he puesto crisis entre comillas porque siempre va por barrios, asimétrica. Cuando digo asimétrica, primero sería asimétrica a nivel de regiones, no lo mismo lo que está pasando en Asia que lo que está pasando en Europa, incluso cada país de Europa es distinto, lo que está pasando en América Latina, en Estados Unidos, etc. Pero también es una situación asimétrica a nivel de sectores e industrias. No es lo mismo la industria aseguradora que la industria de automoción, que la industria farmacéutica, etc. Con lo que a veces hablamos de generalidades, pero todas estas generalidades las vamos a tener que personalizar para nuestra propia realidad, porque al final las realidades, los impactos van a ser distintos. Y también yo creo que estaríamos de acuerdo que nos encontramos ante, de alguna manera, un incremento de las interdependencias. También Josep María lo ha comentado, lo que ocurre en cualquier sitio del mundo al final nos acaba afectando. Y esto nos va a obligar a tener una visión mucho más holística del mundo. Yo trabajo con diferentes empresas y lo que yo me encuentro generalmente mucho es una cierta endogamia. Cuando hablo de endogamia es estar permanentemente mirándonos el ombligo, lo que ocurre dentro de nuestras 4 paredes. Y cuando dejamos de mirarnos nuestro ombligo, en el mejor de los casos miramos lo que está haciendo nuestros competidores, lo que está ocurriendo en nuestro sector. Y esto es importante, esto es necesario, pero no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque algo que también deberíamos tener en cuenta, que generalmente las innovaciones disruptivas siempre vienen de fuera de tu sector. Las innovaciones disruptivas siempre vienen de fuera de tu sector. Y repito que eso nos va a obligar a tener una visión mucho más holística del mundo. Soy absolutamente consciente que con esto no os doy ninguna novedad, o sí que voy a intentar daros una novedad para algunos de vosotros, algunos no porque ya me habéis escuchado. Sabéis que desde hace muchos años sí que estamos en un mundo VUCA. Este es un concepto que creó el ejército norteamericano en los años 90, durante muchos años se utilizó exclusivamente en el mundo militar, en el mundo de la geoestrategia. Hace aproximadamente unos 8 años empezó a utilizarse pues, en el mundo de las empresas, de las organizaciones, y ya pues, es un término coloquial habitual. VUCA, sabéis que son las iniciales en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo, y esto significaría de que el mundo de alguna manera pues cambia todo con mucho más rapidez, todo es mucho más imprevisible, mucho más complejo y mucho más difícil de interpretar. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que el mundo es como el último párrafo y lo único que hicimos a este mundo fue ponerle un nombre utilizando el acrónimo VUCA, pero repito que esto soy consciente que no estoy en ninguna novedad. Pero antes de la pandemia ya habíamos visto de que este mundo VUCA había quedado superado. Yo formo parte de la Comisión de Prospectiva Estratégica del Instituto de Estudios Estratégicos de España. Ya hemos evolucionado el concepto VUCA, que es el que voy a compartir ahora con vosotros. Incluso la revista de Harvard me publicó un artículo sobre este nuevo concepto. Y el VUCA se convierte en el VIRCAS con 2 cosas al cuadrado. Ya veis que todo lo vamos complicando y esto casi es de las pocas cosas que se nota que soy ingeniero, que utilizo fórmulas para explicar cosas. Vamos a ver la evolución del VUCA. Todo lo que estaba sigue estando. La V continúa siendo volátil. Si os acordáis, la U era la U del incierto en inglés, como este es un concepto que hemos creado en España, la U del incierto en inglés lo hemos convertido en la I del incierto en español. Y hemos añadido otra I más, por eso la I está al cuadrado. La I que hemos añadido es la inmediatez. ¿A qué me refiero con la inmediatez? No hay un solo día en que en el mundo no ocurra algo que pueda tener un gran impacto económico, político, social. Los hechos ocurren sin cesar, no hay tregua. La R sería ruido.
¿A qué me refiero con ruido? Estamos permanentemente bombardeados con información y con desinformación. Y nos cuesta muchísimo discernir una de la otra. Vamos a tener que aprender a tomar decisiones en este entorno permanente de ruido. La C continúa siendo complejo como antes. Si os acordáis, había una A que era ambiguo y hemos añadido otra más, por eso la A estaría al cuadrado, que sería aceleración. Todo cada vez va más rápido. Y la S sería simultaneidad de disparidades. ¿A qué me refiero con la simultaneidad y disparidades? En el mundo están ocurriendo de forma simultánea hechos absolutamente divergentes, con lo que no tenemos una tendencia clara de hacia dónde va el mundo. Y esto nos va a obligar a estar permanentemente interactuando con el entorno. Muy bien. Bueno, Josep María, de alguna manera voy a hacer 3 reflexiones, una ya, de alguna manera ya la he hecho simplemente. Yo, es decir, antes del foro de Davos se crean unas comisiones de trabajo y yo he sido el representante español en una comisión que ha sido vulnerabilidades de una economía globalizada. Y en Davos, que le ha comentado pues el informe, que es interesantísimo, simplemente voy a comentar 3, de alguna manera, que un poco para reforzar conceptos que nos tenemos que empezar a acostumbrar, aunque él ya de alguna manera los ha comentado de forma directa o indirecta. Uno sería el de la policrisis. Nos vamos a tener que enfrentar a diferentes crisis en paralelo. Pongo simplemente a modo de ejemplo, pongo 2 bancos, de alguna manera uno norteamericano y el Credit Suisse, pero bueno, es decir, el sistema bancario norteamericano tampoco, es decir, los bancos medianos están algunos en situaciones muy complicadas, etcétera. Otro concepto en Davos se le ha dado importancia es al de permacrisis, en el sentido de que vamos a estar durante un periodo de tiempo más o menos de alguna manera largo con unas ciertas crisis de forma permanente, y algo que también él ha comentado y en el informe sale reflejado, y es que hasta ahora la economía condicionaba la geopolítica y a partir de ahora la geopolítica va a condicionar a la economía. Es decir, y por eso una de las tendencias que yo me encuentro trabajando con muchas empresas es cómo incorporar la geopolítica en los consejos asesores, consejos de administración, etcétera, por el impacto que va a tener en la logística, las materias primas, en la energía, etcétera. Cuando vemos esto nos podemos preguntar qué va a pasar con la globalización. Es decir, yo digo que la globalización no ha muerto, ni muchísimo menos, pero sí que ha mutado. Va a haber una globalización distinta. Y yo creo que el mundo se va a dividir en bloques. Va a haber 2 bloques clarísimos, que va a ser el bloque liderado por China y el bloque liderado por Estados Unidos. Dentro de estos bloques, de alguna manera, pues van a haber, es decir, países que van a formar parte, de forma permanente parte de estos bloques y otros que no. Y esto que pongo de alguna manera sería más una ilusión, pero no va a ser así. Me gustaría que hubiese un bloque liderado por la Unión Europea, pero por desgracia yo creo que la Unión Europea va a formar parte del bloque de Estados Unidos. De Estados Unidos. Y después pongo 2 banderas a modo de ejemplo, que de alguna manera pongo la bandera de India y de Serbia, países que no van a formar parte de forma permanente de ningún bloque y se van a alinear con un bloque o con otro dependiendo de la circunstancia y del momento y del interés. Por ejemplo, India sigue comprando gas, petróleo, etcétera, a Rusia, pero tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos. Serbia es un país tradicionalmente, de alguna manera, pues aliado de Rusia, pero quiere entrar en la Unión Europea. Cuando hablamos de bloques, como es obvio, no estoy hablando de bloques geográficos. Por ejemplo, Corea del Sur y Japón formarían parte del bloque norteamericano y, por ejemplo, Rusia, Pakistán, Irán, etcétera, formarían parte del bloque chino. Yo creo que entre estos bloques va a haber mucha globalización, pero va a haber mucho menos globalización interbloques, con lo que el mundo un poco se va a fragmentar. Como es obvio, son opiniones. Yo creo que el futuro de Europa, pero no tengo ninguna esperanza, el futuro de Europa pasa por independizarnos de Estados Unidos. Es decir, yo creo que el futuro de Europa pasa por independizarnos. Estados Unidos siempre lo ha dicho, Estados Unidos no tiene aliados, tiene intereses. Entonces, imaginaros el mundo, un tablero enorme de ajedrez, donde habían 3 jugadores que jugaban, ahora están quedando 2, que es Estados Unidos y China. Y todo lo otro son alfiles, peones, torres, caballos, etcétera. Pero ellos tienen su partida. Es decir, entonces, si no somos un jugador, pues vamos de alguna manera a ser una pieza para cumplir los intereses de uno de estos bloques. Fijaros que esto fue las declaraciones que hizo Macron hace aproximadamente 2 o 3 semanas cuando volvió de China. Europa debe reducir su dependencia de Estados Unidos y evitar verse arrastrada a una confrontación, de alguna manera, entre China y Estados Unidos por Taiwán. Posiblemente Macron sea la voz más discrepante, de alguna manera, que hay en Europa. En Europa hemos subcontratado la fabricación a China, la energía a Rusia y la defensa a Estados Unidos. Luego, cada vez somos más irrelevantes. Yo digo que Europa es un jardín, y fuera es la jungla,
Es decir, aquí nos dedicamos a regular. Aquí, de alguna manera, inteligencia artificial, hay que regularla. Las energías, hay que regularla. Y fuera van a otra cosa. Es decir, que de alguna manera, y nos hemos convertido en herbívoros y nos estamos enfrentando con carnívoros. Es decir, estamos perdiendo competitividad. Porque, en el bueno, en el mal sentido de la palabra, hemos perdido hambre. No tenemos hambre y nos estamos enfrentando con países que tienen mucha hambre. La economía mundial se adentra en territorio desconocido para nosotros, y realmente algo que nos dedicamos mucho es cómo se está reconfigurando este mundo en este nuevo siglo. Tenemos que entender que el mundo hoy por hoy que estamos viviendo es el mundo que definieron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Y ahora hay actores importantísimos que buscan su lugar de alguna manera en esta mesa. Cuando entramos de temas de geoestrategia, pongo uno muy antiguo por confidencialidad. Yo formo parte del grupo de reflexión estratégica del Estado Mayor de la Defensa de España y nosotros cada mes recibimos los informes de inteligencia de países aliados. Entonces nos dedicamos a lo que es la perspectiva estratégica a nivel de país y yo lo único que he hecho es toda esa metodología, toda esa, entre comillas, ciencia, lo que hago es aplicarlo al mundo de las empresas. Al mundo de las empresas. En este momento hay tres actores principales, que serían a nivel geoestratégico, que serían Estados Unidos, sería Rusia y sería China. Repito que de alguna manera a mí hablar tan poco tiempo de esto me sabe mal porque digo, tendría que decir esto pero no tengo tiempo, ¿no? Vamos a hacer algunas pinceladas muy rápidas. Biden es un presidente débil, no controla una de las dos cámaras, además se acabará superando, sabéis que hay lo que es de alguna manera la ley de la deuda, que tienen un tope de la deuda, y si se sobrepasa y no se de alguna manera amplía, entraría en suspensión de pagos. Se ha superado y en junio tienen que decidir las dos cámaras si lo incrementan o no lo incrementan. Esperemos que sí, porque si no también sería otro impacto económico importante. Y el riesgo de un presidente norteamericano débil es que empiece una guerra. Es el riesgo de un presidente norteamericano débil. Hay mucho más documentos, y repito, si a alguien le interesa más, me lo solicitáis. Hay dos documentos muy interesantes en Internet. Este es el documento de Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, publicado en octubre del 2022, con lo que algunas de las cosas que voy a decir salen en este documento, pero ya se sabían antes. Es un documento muy interesante. Y otro documento muy interesante, también por un organismo público norteamericano, son las tendencias globales en el 2040. Estas tendencias, de alguna manera, están muy relacionadas con lo que ha comentado José María, de cómo se percibe, hay como 5 escenarios para el 2040. Uno liderado por China, uno liderado por Estados Unidos, una cierta, de alguna manera, pues aproximación entre los dos, etcétera, que son dos documentos que yo creo que, de alguna manera, muy interesantes. Estados Unidos necesita dejar de ser la policía del mundo, porque el único objetivo que tiene Estados Unidos, y está de alguna manera en todos los documentos oficiales, el único objetivo es que China no se convierta en líder mundial. Es decir, Rusia no aparece en casi ningún sitio. Rusia es absolutamente insignificante de alguna manera para Estados Unidos. Vamos a ver algunas cosas que está haciendo Estados Unidos. Ha firmado, veréis que todo lo que voy a decir, todo es en el Indo-Pacífico. Todo es el Indo-Pacífico. Ha firmado 2 acuerdos militares, uno es el acuerdo AUKUS, con Australia y Gran Bretaña. Ha firmado otro acuerdo militar, que es el acuerdo Quad, con Japón, India y Australia. Fijaros que todo es en el Indo-Pacífico. Ha desplazado a 4 de sus principales grupos aeronavales al Indo-Pacífico. Un grupo aeronaval es un portaaviones con un montón de embarcaciones de guerra, aparte de los aviones. Noticia de hace un mes aproximadamente, acaba de ampliar en 4 sus bases militares en Filipinas. Ha desplazado 6 bombarderos nucleares a la zona. Japón acaba de aprobar su mayor presupuesto de defensa de la historia. De la historia. Pongo primero la portada original en inglés, es un periódico australiano en que dicen: Australia se enfrenta a la amenaza de guerra con China en 3 años y no estamos preparados. Con lo que vemos como Estados Unidos, de alguna manera, entre otras cosas, se está posicionando en aquella zona, el Indo-Pacífico. Veremos de alguna manera un poco más después. Rusia. Yo creo que Rusia es importante entender que no es una nación, es un imperio. Nos gustará o no nos gustará, por historia, por extensión, etc. Y Putin ha recobrado el orgullo del imperio ruso. Ha recobrado el orgullo del imperio ruso. Después hablaremos de conflictos. China. China tampoco es una nación, es una civilización milenaria. Y, de alguna manera, fijaros que en China todavía tienen muy presente
lo que se ha llamado el siglo de la humillación, que empezó con las guerras del opio. Empezó con las guerras del opio y acabó de alguna manera con la llegada de Mao. Donde las guerras del opio, propiciadas por países de Europa, participó también Japón, Estados Unidos, Rusia, etc. Y esto lo tienen como muy interiorizado, esta humillación. Y de alguna manera, Xi Jinping, pues es, después de Mao, es la persona que más poder ha tenido en China. Controla el partido, controla el gobierno y controla el ejército. Lo que voy a decir suena muy mal. Es decir, suena muy mal, pero China tiene una enorme ventaja macroeconómica y geoestratégica, enorme, y es que sus políticos no son elegidos por el pueblo. Esto es una ventaja enorme. Igual tiene alguna desventaja, me está costando cada vez encontrarlas, las desventajas, es decir, la verdad es que me está costando, pero esto significa de que pueden tomar medidas y decisiones a 30, 40 años vista, sin que sean populares, ni muchísimo menos. Y esto les permite tener estrategias mucho más estables, mucho más estables. Solo hay que ver, como apareció en televisión, como en el último congreso del Partido Comunista Chino, echaron al expresidente del país, a un Jintao. ¿Cómo lo echaron? Y esperaron que las cámaras estuvieran presentes, para demostrar, de alguna manera, sin importarle ni la opinión pública interna, ni externa, ni etcétera. Siempre que hay el Congreso del Partido Comunista Chino, lanzan como algún eslogan, y este año ha habido dos eslogans. Uno ha sido "Atrévete a luchar", que es el que debería estar aquí, de alguna manera en la pantalla. Y el otro que aparecerá después, pero ya lo adelanto, es "respetadnos". Un poco, de alguna manera, sería respetadnos. Muy bien. Nos cuesta mucho, y repito que hace un mes he estado en China dando, de alguna manera, pues un seminario sobre geoestrategia, ¿no? De 8 horas. Y, es decir, fijaros, cuando hablamos de inteligencia artificial, me estuvieron comentando de que han creado un equipo reducido. El equipo reducido son 3.000 personas. En China un equipo reducido son 3.000 personas para inteligencia artificial. Los 3.000 mejores especialistas que han identificado. A un grupo los han asignado todo el tema de ChatGPT, al otro grupo todo el tema de la estrategia de Google que presentaron el 10 de mayo y otros, y les han dado 2 años para tener el mejor sistema de inteligencia artificial del mundo. Recursos ilimitados. Es decir, es, entre comillas, la ventaja de poder colocar todos los recursos. A veces nos cuesta mucho, de alguna manera, opinamos de China sin entender a veces cuál es la cultura china. China, y no digo que estemos de acuerdo mucho menos, apuesta mucho más por el bien de la colectividad que por un tema de salud democrática que ellos no acaban de entender. Esto no lo acaban de entender. Y antes de ser comunistas, son comerciantes. Si tuvieran que ser Hare Krishnas, serían Hare Krishnas. Les da lo mismo, es decir, mientras vendan, les da lo mismo. Y otra cosa que deberíamos entender, que no digo que de estar de acuerdo, que para ellos el tema de derechos humanos es un tema occidental. Ellos esto no lo acaban de entender. Creen que somos demasiado mirados. Es decir, oye, esto está por tonterías. Aquí tenéis el Tíbet. Sabéis que China invadió el Tíbet y posiblemente cuando invadió el Tíbet, no digo que alguien no, pero no os preguntasteis el por qué invadió China el Tíbet. ¿Qué quiero decir con esto? Que generalmente con esto lo que quiero decir es que generalmente cuando ocurren las cosas no nos preguntamos las causas por las que ocurren. Y me gustarán o no me gustarán, las compartiré o no las compartiré, pero si yo no identifico las causas no aprendo nada. Y siempre hay causas. En este caso había una gran causa y era el agua. El 30% del agua potable de China viene del Tíbet. Asegurarse el Tíbet es asegurarse un recurso estratégico. ¿Alguien se cree que Xi Jinping se despierta y me quedo el Tíbet? No, no. Analizan los costes, los riesgos, los beneficios y actúan. Alguien decía, no, esto es por el Dalai Lama. Tú dices, vamos a ver, ¿habéis visto cómo ha echado al expresidente del país? ¿Tú crees que a China le preocupa un tío que va con una bata naranja? De alguna manera, es decir, no entra dentro de su mapa de riesgo, no sería una de sus principales preocupaciones. Es el agua. Repito, que no tengo por qué compartirlo, ¿no? Vemos estrategias de China a medio y largo plazo. Hay un documento muy interesante en Internet, que es Plan de Made in China 2025. Este documento igual ya tiene casi 10 años. Aunque el documento es Plan Made in China 2025, es la estrategia tecnológica de China hasta el 2045. Las 10 tecnologías en las que quieren ser líderes mundiales. Computación cuántica, inteligencia artificial, el 6G, semiconductores, biogenómica, etc. Fijaros, una estrategia de un país tecnológica a 30 años vista. Ya de alguna manera conocéis perfectamente la ruta de la seda.
que llega hasta el Pireo, hasta Madrid, etc. Están financiando todas las infraestructuras, de alguna manera, y con esto se aseguran dos cosas. Una es sus flujos comerciales y lo otro que se aseguran que estos países estén en deuda con ellos. La dependencia económica. Tiene la ruta de la seda marítima y la han llamado el collar de perlas. Es decir, que sería la ruta de la seda. Se están quedando con la gestión de la mayoría de puertos del mundo y están construyendo puertos de aguas profundas. Los puertos de aguas profundas son puertos que son capaces de acoger embarcaciones de guerra. Embarcaciones de guerra, con lo que se están asegurando también sus flujos comerciales, la prioridad, y en caso de un conflicto armado, que los puertos sean suyos. Y debido al cambio climático, por desgracia, el Ártico será navegable todo el año, por desgracia. La ruta por el Ártico es casi la mitad de corta, no llega que por el canal de Suez y por el canal de Panamá. Esto significa que la mayoría de barcos que van por Suez y Panamá irán por el Ártico. Y, de alguna manera, por eso han llegado a un acuerdo Rusia y China para explotar conjuntamente la ruta del Ártico y la han llamado la ruta de la seda polar. Aquí tenéis a mano izquierda, en Latinoamérica, quién era el principal socio comercial en el 2000. El rojo, China. Vemos que no hay ningún rojo. En el 2020, a mano derecha, vemos China. Y eso que hay que actualizarlo en 2022, que seguro que hay bastantes más rojos. En África, a mano izquierda vemos quién era el principal socio comercial en el 2000 y a mano derecha en el 2022. Vemos de alguna manera cómo se están apropiando de todas las materias primas. Aquí podríamos hablar de las tierras raras, del níquel, del cobalto, del litio, es decir, algo que nuestra economía es absolutamente dependiente. China ya es, de alguna manera, el principal socio comercial de aproximadamente 140 países del mundo. Muy bien. Esta foto para mí me parece importantísima. Aquí está Irán, Arabia Saudí, que sabéis que son dos enemigos irreconciliables. Ya no solo es un tema geoestratégico, sino que de alguna manera, las dos grandes ramas del Islam, los sunitas y los chiitas. Los sunitas están liderados por Arabia Saudí y los chiitas por Irán. Entre ellos incluso se odian más que a nosotros. Y se acaba de llegar a un acuerdo entre ellos. Esta foto hace 2 años, en medio habría estado o Estados Unidos y Rusia. ¿Quién está hoy? China. Con lo que de alguna manera te das cuenta del sorpaso geopolítico. Fijaros que Arabia Saudí, que es un país importante, un país aliado tradicional de Estados Unidos, se está decantando totalmente hacia China y Rusia, con estos movimientos del tablero de ajedrez. Otra foto muy reciente, muy importante. Ahí veis al presidente de Afganistán, al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, al ministro de Asuntos Exteriores de China y a la presidenta de Pakistán. Han firmado, de alguna manera, tanto China como Rusia han llegado a un acuerdo con los talibanes, de alguna manera, para temas comerciales, es decir, de alguna forma. Una zona, de alguna manera, muy caliente, Ucrania, es decir, lo tenemos claro. Pero ¿cuál es la verdad de Ucrania? Pues yo creo que nadie la sabe, es decir, pero bueno, voy a opinar. ¿Y cuáles son las causas de la guerra de Ucrania? Volvemos a lo importante, las causas. Una reflexión, que repito que es una opinión, es quién está en guerra en Ucrania. Y yo tengo clarísimo, y mucha gente también, que en Ucrania están en guerra Estados Unidos y Rusia. Ucrania no le importa absolutamente a nadie. Esto es lo que incluso se llaman las guerras de proxies. Las guerras de proxies es cuando dos países se enfrentan en el terreno de un tercer país, con lo que oficialmente no están en guerra. Repito que Ucrania no le importa a nadie. Por desgracia. Aquí deberíamos un poco remontarnos a ver las causas. Sabéis que en 1989 cae el muro de Berlín, en 1991 se descompone la Unión Soviética. Y había un presidente que, os acordaréis, que era Gorbachov. Gorbachov intentó democratizar la Unión Soviética primero y Rusia después. Y Gorbachov propuso integrar más a Rusia en Europa y propuso desmantelar los dos aparatos militares, la OTAN y el Pacto de Varsovia. Dijo, oye, ya no estamos en Guerra Fría, no tiene ningún sentido. Muy bien. Esto, de alguna manera, son papeles desclasificados de la CIA, es decir, simplemente para que lo que voy a decir no es opinión, sino que es un hecho. Aquí tenéis a James Baker. James Baker era secretario de Estado norteamericano y en 1990, declara en 3 ocasiones que la OTAN no se expandirá una sola pulgada hacia los países de la antigua órbita soviética. Es decir, en 1990 se comprometen que la OTAN no se expandirá una sola pulgada hacia los países de la antigua órbita soviética. Gorbachov no recibe ninguna ayuda de Occidente, cae y lo sustituye Boris Yeltsin.
un presidente débil y borracho. No sé si el orden es correcto, pero en este caso sí que no cambia el resultado final. Y aprovechando la debilidad de Rusia y de Yeltsin, la OTAN incumple su compromiso y empieza a expandirse hacia los países de la antigua órbita soviética, integrando 13 países, incumpliendo su compromiso. Muy bien, llega Putin, un líder autócrata, etc., y marca una línea roja. Repito que bajo ningún concepto lo estoy justificando, pero la línea roja que marca es Ucrania y Georgia, que son los únicos dos países que no han entrado en la OTAN. A ver, él sabe perfectamente que no puede atacar ningún país de la OTAN. Lo sabe perfectamente. Eso solo lo haría en caso de una guerra de verdad. Pero él eso lo sabe. Pero los únicos dos países que no han entrado, de alguna manera, es Ucrania y Georgia. Y durante muchos años, de alguna manera, Rusia lo que está proponiendo es que Ucrania se comprometa por escrito a no entrar en la OTAN cambiando su constitución. Que se declaren un país neutral durante muchos años. Muy bien. Ucrania sigue intentando entrar en la OTAN le va dando esperanzas, etc. ¿Y qué pasa con Ucrania? Muchas veces seguro que habéis escuchado a Putin habría que matarlo. Es decir, son las conversaciones de café. Oye, esto se acaba matando a Putin. Tú dices, ni se te ocurra. Aquí tenéis las 5 personas que toman decisiones en el Kremlin. Putin es de los blandos. Hay 2 que le están presionando continuamente para que utilice armas nucleares tácticas. Luego, derrocar a Putin sería abrir una caja de Pandora que no tenemos ni idea de hacia dónde podría ir. Todo es muchísimo más complicado. Vamos un poco, seguimos con Ucrania. Aquí tenéis Víctor Yanukovych, que fue presidente de Ucrania del 2010 al 2014. Y Yanukovych era un presidente prorruso. Era un presidente, de alguna manera, prorruso. Muy bien, entonces Rusia estaba tranquila. En noviembre del 2013, algunos acordaréis, hubo la revolución de la plaza, de alguna manera, Maiden, que en el fondo esta revolución de la plaza Maiden es un golpe de Estado soportado por Estados Unidos. Es decir, soportado por Estados, como todos los golpes de Estado. Por eso decimos que en Estados Unidos nunca habrá un golpe de Estado, porque no hay embajada norteamericana en Washington. Y como no hay embajada norteamericana en Washington, no habrá golpe de Estado. Entonces, fijaros, y en febrero del 2014 se le destituye y le sustituye Timoshenko. De alguna manera, es decir, se destituye un golpe de Estado, destituyen al presidente prorruso. Y después viene Zelensky. Zelensky no deja de ser fruto, de alguna manera, pues de ese movimiento. Fijaros, eso ocurre en febrero del 2014 y en marzo del 2014 pasa lo de Crimea, la invasión de Crimea y una zona del Donbass. Nadie puede pensar que es casualidad. Cuando Rusia ve que de alguna manera han destituido al presidente de alguna manera prorruso, un gobierno antirruso, absolutamente soportado por Estados Unidos, ante el riesgo de que Ucrania pueda entrar en la OTAN, se quedan Crimea. ¿Por qué se quedan Crimea? Por 2 motivos. Una, la población de Crimea es población rusa, y el segundo motivo, posiblemente más importante, que en Crimea está Sebastopol, y en Sebastopol está la base naval rusa en el Mar Negro. Ante el riesgo de que puedan entrar en la OTAN y quedarse sin Crimea, invaden Crimea. Pero repito que eso es debido al cambio político que hay. Me podéis decir, vale, Marcos, te compro Crimea. ¿Por qué se quedan una zona del Donbass? En Rusia hay 2 ríos muy importantes, hay otros. Uno es el Don y el Volga. Son ríos navegables a nivel comercial, etcétera. Incluso, de alguna manera, fijaros que hay un canal, eso que veis de alguna manera rojo, unen el río Don y el río Volga. Repito que por ahí se mueve muchísima mercancía. La zona del Donbass, el nombre se lo da el río Don. El río Don da nombre a la zona del Donbass. En el 2014, ¿qué zona del Donbass se quedan? Se quedan la zona del Donbass que pertenece a Ucrania por la que pasa el río Don, para que no puedan cortar el río Don y no puedan cortar, de alguna manera, la comunicación. El río Don muere en el mar de Azov, que es el mar que comunica con el Mar Negro, y, de alguna manera, el Volga muere en el mar Caspio, con lo que tienen relación después con Irán, etc. Muy bien. ¿Quiénes son los ganadores? Hablar de ganadores, por eso pido perdón, en una guerra. Pues hoy por hoy, el ganador de la guerra de Ucrania, yo creo que es Estados Unidos.
ha conseguido debilitar económicamente y militarmente a Rusia, ha conseguido debilitar económicamente a Europa. El gas y el petróleo que no le compramos a Rusia, que se lo seguimos comprando más caro a través de Turquía, India, etcétera, se lo compramos a Estados Unidos. Y la principal industria norteamericana, la industria del armamento, está viviendo su época más gloriosa. Solo tenemos que tener claro esto, que el primer viaje que hace Zelensky fuera de Polonia es a ver al amo. Es decir, va a ver al amo. ¿Quién puede ser el gran perdedor si la guerra se alarga? Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Quién es el principal competidor de verdad de Estados Unidos? China. Cuanto más debilites a Rusia, más lo estás poniendo en manos de China. Más fuerte estás haciendo a China. Por eso yo creo que la guerra, a final de este año, se llegará a una especie de status quo que más o menos acabará. Acabará. Aquí tenéis, de alguna manera, si a alguien le interesa, es decir, o bien podéis, entre comillas, leerlo o me lo podéis pedir. Declaraciones de Robert Kennedy Jr. Este mayo. Es el hijo de Robert Kennedy, de su padre y sobrino de John Kennedy. Aquí hace una serie de declaraciones, entre otras que dice, y con transcripciones, de alguna manera, conversaciones de conversaciones, como Biden, de alguna manera, dice que es una guerra totalmente sponsorizada y patrocinada por Estados Unidos, con el único objetivo, con dos objetivos. Uno es debilitar y que Putin caiga, y el otro objetivo es que Rusia no pueda involucrarse en ningún otro conflicto armado si aparece en el mundo. Que esté tan enfrascada ahí, que lo tengamos tan entretenido ahí, que no pueda atender ningún otro conflicto armado. Repito, declaraciones de Kennedy de mayo, que yo no sé, las declaraciones sí que son ciertas, yo no sé si lo que dice es cierto o no. También dice que de alguna manera, pues que en Ucrania hay 300.000 muertos ucranianos ya, que hay 300.000 ucranianos. Fijaros que nunca aparecen los muertos ucranianos, etcétera. Y de alguna manera, un tema que yo creo que tenemos que seguir muy, muy de cerca es Polonia. Yo el otro día, es decir, de alguna manera pensaba, oye, ¿por qué Polonia tiene tanto interés en la guerra de Ucrania? Ese país más beligerante en la guerra de Ucrania es Polonia. Y, de alguna manera, unas reflexiones muy rápidas, tengo muchas más. Polonia siempre ha estado mucho más cercana, es el principal aliado de Estados Unidos en Europa, está mucho más cercana a Estados Unidos que lo que sería la Unión Europea, y tienen un odio visceral a Rusia. Fijaros, y esto que digo, hay ministros polacos, etcétera, con declaraciones de que ¿qué pasaría? Están hablando de una integración Polonia-Ucrania. Una integración. Se está hablando, se está hablando. ¿A quién le interesa una integración Polonia-Ucrania? Fijaros que imaginar que al final de la guerra forman un Estado federal o confederal, etcétera. Esto podría significar de que Ucrania entra inmediatamente en la OTAN y en la Unión Europea. Podría significar. La unión de Ucrania-Polonia se convertiría en el segundo país más grande de Europa y tendría el primer ejército de Europa, el ejército más poderoso. Sería, de alguna manera, estarían protegiendo el flanco oriental respecto a Rusia, sería ya un país muy potente, y aquí, de alguna manera, ¿qué ocurre? Estados Unidos no se fía del eje franco-alemán, y por eso, de alguna manera, ya una Polonia mucho más fuerte con Ucrania sería un contrapoder dentro de Europa. Dentro de Europa. Ya veréis, como dentro de muy poco, cuando se hagan las reuniones de Francia y Alemania como los dos países más importantes de Europa, ya veréis cómo a las reuniones empieza a ir Polonia. Fijaros que siempre hay que pensar esto, cuáles son los intereses de los grandes. Es decir, de los grandes. ¿Cuál es la zona más preocupante? Intento en 5 minutos acabar. La zona más preocupante, el mar oriental de China. Y cuando hablamos del mar oriental de China, Taiwán. Fijaros que de alguna manera por el mar oriental de China pasan aproximadamente el 40% del comercio mundial. Luego cualquier pequeño conflicto sería paralizar la economía del mundo. Cuando yo hablo de Taiwán, si queréis después hablamos, es decir, no me refiero únicamente al tema de los semiconductores. Es decir, yo creo que para Estados Unidos hoy es un tema importante el de los semiconductores, pero sobre todo es que China tenga permanentemente una piedra en el zapato. Yo creo que es una manera, de alguna manera. Es importante entender la historia. Fijaros que la historia está basada en equilibrios del terror, y se le llaman así. Un equilibrio del terror es aquel en que las dos partes tienen el suficiente poder para acabar con la otra. Creemos que si las dos partes tienen el suficiente poder para acabar con la otra, creemos que no pasará nada. El gran equilibrio de terror que hubo durante muchos años fue la Guerra Fría.
el bloque soviético y el bloque norteamericano, con suficientes armas nucleares como para destruir el mundo, y creíamos que no pasaría nada. Y, de alguna manera, cada uno de estos bloques tenía el aparato militar, la OTAN y el Pacto de Varsovia. Y el mundo durante muchos años funciona así. Cae la Unión Soviética y pasamos a lo que se ha llamado, que ha durado hasta ahora, la Pax Americana. La Pax Americana es que cuando solo hay un único líder mundial, en este caso Estados Unidos, tanto económico como militar, como político, etc. Y de esta Pax Americana pasamos, que estaríamos ahora, de alguna manera, en un mundo multipolar, donde Estados Unidos sigue siendo una enorme potencia, pero aparece una Rusia, de alguna manera, que nos puede parecer decadente en ciertas cosas, pero con mucha presencia en ciertos sitios, y aparece China. Y también, de alguna manera, nos preguntamos si después de la Pax Americana puede venir la Pax Cínica, en el sentido de que China sea el gran líder mundial. Y aquí, de alguna manera, recurrimos a una teoría que en geoestrategia se utiliza muchísimo, es la trampa de Tucídides. Tucídides fue un escritor griego que escribió las guerras del Peloponeso. Entonces, a esta teoría que ahora voy a explicar, quien le puso el nombre de la trampa de Tucídides fue Graham Allison, que le puso este nombre a la teoría que voy a explicar. ¿Qué es la trampa de Tucídides? La trampa de Tucídides nos dice que en 12 de las 16 ocasiones que ha habido una potencia dominante y una potencia emergente, y la emergente aspiraba a ser la dominante, en 12 de las 16 ocasiones ha acabado en guerra. Es decir, en 12 de las 16 ocasiones que ha habido una potencia dominante y una emergente, y la emergente aspiraba a ser la dominante, en 12 de las 16 ocasiones ha acabado en guerra. ¿Por qué le pone Graham Allison el nombre de Tucídides? Porque en la guerra del Peloponeso, él describe la guerra entre Esparta y Atenas. Esparta era la dominante, Atenas era la emergente, y hubo una guerra entre ellos. Entonces, por eso nos preguntamos si puede haber una guerra entre China y Estados Unidos debido a la trampa de Tucídides, que ya ha pasado 12 de las 16 ocasiones. Entonces, en China siguen creyendo que la guerra de Ucrania es una guerra de Occidente para acabar con Rusia. Siguen estando convencidos. Y esto les podría preocupar más o menos. Lo que les preocupa es que después de Rusia vendrían ellos. Y es lo que les preocupa. Por eso, de alguna manera, no van a apoyar nunca. Nunca van a estar en contra de Rusia. Es decir, de alguna manera. Es decir, y no es que tengan tampoco ninguna afinidad con Rusia, pero para ellos es un tema vital. Las guerras hoy tienen como diferentes fases. Una primera fase, ya estamos, sería una guerra comercial. Hay una guerra de alguna manera comercial, que también lo comentaba José María, aranceles, aduanas, etc. Ya estamos. Una guerra, la segunda fase, es una guerra tecnológica. Se prohíbe a Huawei, se detiene a la hija del fundador de Huawei, se presiona a los países de Europa que no contraten con Huawei, se presiona de alguna manera pues, a Japón, a Holanda, etcétera, para que no exporten de alguna manera tecnología a China. Sabéis que de alguna manera posiblemente se acabe prohibiendo TikTok, ya se posible en ciertos sitios, etcétera. Y por supuesto que China también hace parecido. Con lo que el mundo se va fragmentando, estos bloques, muy bien. Fijaros que la primera guerra fría, después de la Segunda Guerra Mundial, fue una guerra ideológica contra el comunismo, pero esta guerra actual fría, en la que estamos, es una guerra tecnológica. Es una guerra tecnológica, no es un tema de ideología. Y ojalá nunca llegue, y voy a decir por qué creo que no puede no llegar, afortunadamente, que nunca llegue lo que es de alguna manera pues lo que podría ser la guerra militar. Pero tanto China como Estados Unidos se están preparando. Y vemos cómo se va incrementando un cierto nivel, de alguna manera, de conflictividad. Esto es de hace aproximadamente 2 meses. Un caza norteamericano estaba sobrevolando el estrecho de Taiwán y un caza chino se pone a 6 metros. A 6 metros. Incluso hay fotos en que los dos pilotos se ven las caras. El mensaje permanentemente que está dando China, es decir, este mar es nuestro y no queremos ver a tropas norteamericanas. El mensaje de alguna manera es decir, oye, nos queremos aquí, en nuestro mar, nos queremos de alguna manera en nuestras puertas. Vemos el tema del globo. Algo también impensable de hace muy poco, un mes. Un caza ruso derriba un dron norteamericano en el Mar Negro.
Cosas que no habrían pasado hace 6 meses, cosas que no habrían pasado. Según Kissinger, existe un 60% de probabilidades que haya una guerra entre China y Estados Unidos. Siempre que hablamos de probabilidades, y José María es un experto, hay que ponerle una temporalidad. No es decir, ¿a qué tiempo estamos hablando? ¿A 2 años, a 5 años o a 10 años, etcétera? Pero que existe esa probabilidad. Un general norteamericano, estos son declaraciones de hace 2 o 3 meses, mi instinto me dice que iremos a la guerra con China en el 2025. Fijaros que no estamos hablando ni en el 2030, en el 2050. Muchas veces lanzas estas de alguna manera precisamente para que no ocurra. La Segunda Guerra Mundial acabó en una guerra fría y ojalá que esta guerra fría que estamos no acabe la Tercera Guerra Mundial. Es decir, se va incrementando, pero etcétera. Pero fijaros que cuando he hablado de la trampa de Tucídides, podríamos pensar entre la potencia dominante y la emergente, lo primero que nos lleva a nuestra cabeza es a pensar que la emergente declara la guerra a la dominante. Y muchas veces es al revés. La dominante declara la guerra a la emergente antes de que sea más fuerte. No siempre la emergente la que declara la guerra, muchas veces es la dominante. Por eso nos preguntamos, si hubiese un conflicto, ¿quién lo puede iniciar? ¿Estados Unidos, que ahora todavía es mucho más poderosa militarmente que China, o China? ¿Quién está arrinconando a quién? ¿Quién está realmente arrinconando a quién? Ya os lo he dicho, el segundo eslogan que ha habido en el partido, de alguna manera, uno fue atrévete a luchar y el otro somos una gran nación, respetadnos. Y lo que puede salvar que no ocurra nada es lo que hemos llamado la codependencia destructiva. Así como antes he hablado del equilibrio del terror, ¿os acordáis? El equilibrio del terror, la Guerra Fría, estaba basado fundamentalmente en armas nucleares. Ahora, cuando hablamos de la codependencia destructiva, estamos hablando de la economía. Destruir la economía norteamericana sería destruir la economía china, y destruir la economía china es destruir la economía también norteamericana. Hay una economía tan interdependiente hoy por hoy que hace que esto de alguna manera, pues al final no ocurra nada insalvable. Ya la última, ¿cuáles son algunos impactos que yo creo que han llegado para quedarse en las empresas? Tiene que haber un cambio en la mirada estratégica, tenemos que pasar de la mirada estratégica de la proyectiva a la prospectiva, la incorporación de la geopolítica en los consejos, asesores de administración, etcétera, porque esto condiciona las materias primas todo, la preocupación por la resiliencia de las organizaciones. Habíamos caído en la trampa de la eficiencia y de los costes y nos hemos dado cuenta de las extremas vulnerabilidades de nuestras cadenas de valor, nuestras cadenas de aprovisionamiento, lo que comentaba, logística, etcétera, y muy vinculado por esto la necesidad de tener un mapa de riesgos con una visión holística. Fijaros que aquí la novedad sería visión holística, la transformación digital, una aceleración. Sobre el teletrabajo, yo digo que ha sido un modelo exitoso de improvisación, pero tiene que pasar a formar parte de un modelo de gestión. Por supuesto que tiene cosas positivas, pero también tiene cosas negativas y genera muchas dudas. Debido a la pandemia, la preocupación por el bienestar y la salud de los empleados. También se ha comentado, lo ha comentado José María, el incremento de la dificultad para atraer y fidelizar talento. La relación empresa-trabajador está cambiando radicalmente, con lo que las empresas tienen que definir una nueva propuesta de valor como empleadora. La sostenibilidad como un eje estratégico de vital importancia, aunque ya empieza ahora a haber una tendencia que ya no habla de sostenibilidad, sino de regeneración. Dicen que ya no es suficiente con no contaminar más, sino que tenemos que recuperar, regenerar todo lo que hemos estropeado. El propósito, otra de las palabras de moda. Si no tienes un propósito, eres un desgraciado. Yo digo, hemos vivido toda la vida sin propósito y ahora si no tengo propósito, soy un desgraciado. Yo creo mucho en el propósito, pero digo que tiene que ser creído y vivido. No puede ser un eslogan publicitario. Creo mucho, pero... Y el último que no debería estar, porque debería estar siempre, el cliente en el centro de todas nuestras decisiones. Cuanto más pensemos en el cliente, más dinero vamos a ganar con el cliente. Bueno, pues muchísimas gracias y repito que si alguien quiere una presentación mucho más completa, me la pedís, etcétera. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias a Marcos Uriarte. Creo que el speech, aparte de ser muy interesante, ha sido tremendamente ameno en su oratoria, en la calidad discursiva y en estos puntos
digamos, de fina ironía que de alguna manera nos hacen sobrellevar mejor la dureza de los mensajes que están en la pantalla, que no son banales, ¿no? Nos quedan unos 5 o 10 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención, tanto a Marcos como a José María, sobre el informe de Marsh, por favor. Bueno, muchas gracias por las dos presentaciones. Yo te quería preguntar, Marcos, tu opinión del COVID, porque el COVID surgió en China. Entonces, hay gente que piensa que se les escapó del laboratorio, y en cambio hay otra tendencia que dice que esto es una cosa que lo propagaron expresamente para debilitar un poco toda la economía, pues, occidental, ¿no? Y quería saber tu opinión. Mira, no lo sé, porque hay veces que tengo que tener mucho cuidado en no caer de alguna manera en teorías conspiratorias, es decir, conspiratorias, porque hay momentos que piensas tan mal que uno dice, bueno, la verdad es que no lo sé. No lo sé porque también debilitó mucho la economía china. También debilitó mucho la economía china, ¿no? Entonces, de verdad, no es que no quiera contestar, pero es que no tengo una opinión clara. De verdad, es decir, porque sí que se ha hablado mucho de lo que dices, pero la verdad es que, yo a veces pienso siempre en quién gana con algo. Es decir, cuando alguien no gana, me cuesta mucho pensar que de alguna manera pues, ha sido un poco el que ha propiciado eso. Pero realmente pues China tiene de alguna manera en el mar oriental está construyendo islas artificiales, que está una estrategia brutal. Hola Marcos, yo como he tenido la suerte de escucharte en otras ocasiones, soy consciente de algunos aspectos que hoy no te he dado tiempo a comentar por la premura de tiempo. Me gustaría que explicaras un poco todas las consecuencias y la estrategia y en el fondo toda la geopolítica que hay detrás del tema de las tierras raras y los materiales especiales, un poco para compartirlo, porque hoy no ha aparecido, sí. Lo has mencionado muy brevemente. No, claro, es que da para toda una vida. Es decir, fijaros que de alguna manera, es decir, cuando hablamos, cuando hemos hablado un poco de impactos, de riesgos, de cosas que estamos sufriendo, José María ha comentado pues algunos, pero estaríamos hablando pues el incremento de los costes de las materias primas, el incremento de los costes logísticos, de la energía, de los tipos de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de materias primas, nos damos cuenta que hoy uno de los temas, de los aspectos estratégicos para cualquier país, precisamente es el de las materias primas, porque tenemos una economía terriblemente dependiente de ciertas cosas. Por ejemplo, es decir, aproximadamente el 60% de los productos manufacturados hoy están llevando algún tipo de semiconductor. Los semiconductores condicionan la economía del mundo. Cuando hablamos de semiconductores, es un ecosistema tremendamente complejo. Nos encontramos empresas que diseñan semiconductores, los que fabrican, tierras raras, minerales estratégicos, etc. Cuando hablamos de las tierras raras, es un nombre mal puesto. Es un nombre mal puesto porque en el mundo hay muchas tierras raras, pero hay que mover toneladas de ellas para sacar pequeñas cantidades. Pero las tierras raras son imprescindibles para los semiconductores. Luego son imprescindibles para nuestra economía. Hoy, a pesar de que hay muchas tierras raras en el mundo, más del 80% de las tierras raras se están explotando en China. Más del 80% de las tierras raras. Muy bien. Repito, algo absolutamente estratégico. Si hablamos del litio, el litio, otro mineral absolutamente, entre otras cosas, imprescindible para las baterías, pero no pensemos únicamente en los coches eléctricos, etcétera, sino en todo lleva baterías, los smartphones, etcétera. Litio también hay en diferentes sitios del mundo, pero el 60% del litio hoy se está explotando en el triángulo norte de Chile, sur de Bolivia, Argentina. ¿Quién gobierna en Chile? Gabriel Boric. Lo voy a vulgarizar mucho, extrema izquierda. ¿Quién gobierna en Bolivia? Luis Arce, del partido de Evo Morales, más extrema izquierda. ¿Quién gobierna en Argentina? Da igual, es un cachondeo. Es decir, gobierne quien gobierna en Argentina, da igual. ¿Qué es lo que une a estos gobiernos, de alguna manera? Fundamentalmente dos cosas. Una es un cierto antiamericanismo y la otra es la dependencia que tienen de China y de Rusia.
Pero que el 60% del litio esté ahí, una cosa es dónde están y la otra es quién lo explota. ¿Quién lo está explotando? China. El níquel, el cobalto, que fundamentalmente está en Indonesia y en el Congo. Muy bien. ¿Quién lo está explotando? China. Luego, de alguna manera nos damos cuenta cómo realmente, por ejemplo, Irán acaba de descubrir la mayor reserva de tierras raras. Irán. Pero tampoco sería, para Occidente, tampoco sería un país que invitaríamos a nuestra fiesta de cumpleaños. Irán, es decir, de alguna manera. Entonces, realmente te das cuenta como, por ejemplo, México acaba de nacionalizar el litio, como Chile no lo ha nacionalizado, pero casi ha hecho uno. Con lo que nos damos cuenta de cómo los países, de alguna manera, se van apropiando y considerando que todo el tema que tiene que ver con los minerales estratégicos, con las materias primas, son, valga la redundancia, estratégicos. El problema, de alguna manera, es que Europa, que aparte es un concepto, Europa es un concepto, de alguna manera es eso. Por ejemplo, en España tenemos litio, tenemos tierras raras importantes, pero no digo ni que sea bueno ni que sea malo, pero debido a las presiones ecologistas es casi imposible explotarlo. Luego, aquí nadie quiere que por su pueblo pase la línea de alta tensión. Nadie quiere ver la energía eólica. No queremos tener ninguno de los costes de alguna manera y en cambio de alguna manera tampoco no queremos tener una energía cara, pero no queremos el coste que representa de alguna forma, ¿no? Pero el tema de los semiconductores. El tema de los semiconductores, voy a cometer un error, voy a explicar el error que cometo, ¿no? La potencia de los semiconductores es el error, se mide en nanómetros. No es que los nanómetros sean la unidad de potencia de un semiconductor, sino los nanómetros es la distancia que hay entre un transistor y otro transistor en un semiconductor. Cuanto menos nanómetros hay, significa que podemos poner más transistores, luego más potente es. Por eso identificamos nanómetros con potencia. Si yo veo los semiconductores en el mundo, que repito que nuestra economía depende de los semiconductores, podría quedar relativamente tranquilo. Pero cuando empezamos a ver nanómetros es cuando entra mi preocupación. Cuando hablamos de 20 nanómetros, cuanto menos nanómetros más potentes, el 81% de los semiconductores hoy se están fabricando entre Taiwán y Corea del Sur. Y de ese 81, el 63 Taiwán. Cuando bajo a 10 nanómetros más potentes, el 100% Taiwán y Corea del Sur. De ese 100, 92% Taiwán. Luego tenemos una dependencia brutal de Taiwán. Entonces, fijaros de que, de alguna manera, es decir, China creemos que tiene capacidad para 7 nanómetros. Es decir, todavía está retrasada, ¿no? Fijaros, de alguna manera dices, Europa acaba de aprobar una inversión de 43.000 millones, Europa, para el tema de los semiconductores. TSMC es la empresa de Taiwán de semiconductores, es la principal empresa del mundo, acaba de aprobar una inversión de 100.000 millones. Europa 43.000 y una empresa 100.000. Entonces, realmente, y el problema ya no son los 43.000 millones, sino lo que vamos a hacer con ellos. Porque empezar a ver dónde colocamos la fábrica. Y empezar a ver disputas entre países. ¿Y esto quién lo lidera? Y esto, cuando los otros tienen una estrategia clarísima de lo que tienen que hacer es correr. No me dejéis hablar más, Hola, muchas gracias por la presentación. Ha hablado usted de que cree que es posible una paz en Ucrania, no una paz, un alto fuego. ¿Cómo cree usted que sería un escenario aceptable para Estados Unidos y Rusia para llegar a este acuerdo de alto fuego? Es decir, vamos a ver, y por supuesto es una opinión, Yo creo que el territorio conquistado por Rusia está perdido. Bueno, cuando digo está perdido para Ucrania, es decir, jamás van a renunciar a Crimea, no van a renunciar a Crimea jamás, no van a renunciar a una parte del Donbass jamás, y tampoco van a renunciar que han conseguido unir por tierra Crimea con la zona del Donbass, es decir, aparte del puente de alguna manera, etc. Yo creo que el acuerdo
puede acabar siendo, de alguna manera, que hay que seguir muy de cerca Polonia, lo que os he comentado en Polonia. Pero si no, el acuerdo yo creo que puede ser de que Ucrania entre en la Unión Europea a cambio de comprometerse de que de alguna manera no entre en la OTAN, y yo creo que habría que recuperar los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk fueron los acuerdos que se firmaron después de que Rusia se quedó Crimea y una zona del Donbass. Los acuerdos de Minsk, que los ha incumplido fundamentalmente Ucrania, en el fondo lo que decían que la zona del Donbass del 2014 que habían conquistado pasaría a ser como una especie de región autónoma, que no sería Rusia, pero tampoco sería Ucrania. Yo creo que se llegará a Crimea, creo que será Rusia, y una zona del Donbass yo creo que será autónoma, y que no entrará en la OTAN y sí que entrará en la Unión Europea. Es decir, yo creo que sobre todo Putin tiene que salvar la cara. Putin no puede volver, entre comillas, al Kremlin con menos de lo que empezó la guerra, porque aquellos 4 se lo pelan. Aquellos 4 se lo pelan, de alguna manera. Una posible guerra Estados Unidos-China sería un desastre mundial para todos. Sí, lo que pasa, sí, es decir, yo creo que esa codependencia que he comentado destructiva la va a evitar, y puede haber algún pequeño conflicto, entre comillas, de baja intensidad, de baja intensidad, pero yo no contemplo una guerra, una guerra en los próximos años, no. ¿Y si China se quiere quedar con Taiwán? China se quedará con Taiwán, pero, es decir, China se quedará con Taiwán. Fíjate que Mao dijo, se daba 100 años. Mao se daba 100 años, es decir, ellos el medio y largo plazo y el corto lo ven distinto. Corto son 100 años. Es decir, para China es irrenunciable. Xi Jinping quiere pasar a la historia como quien ha reunificado China. Pero, fijaros que para saber las probabilidades de que pueda haber un conflicto por Taiwán, hay que estar permanentemente atentos a la situación interna de Taiwán. En Taiwán hay 2 grandes partidos, el Kuomintang y el PPD. El Kuomintang lo voy a vulgarizar mucho, El Kuomintang es un partido, no un partido pro-chino, pero no es anti-chino. El Kuomintang. El PPD es un partido anti-chino. Hoy gobierna el PPD, el partido anti-chino. Pero ahora han habido elecciones locales hace muy poco y de 21 alcaldías, 13 las ha ganado el Kuomintang. Esto significa que dependiendo quién gobierne en Taiwán, la probabilidad de un conflicto armado es mayor o menor. Si gobierna el Kuomintang, la probabilidad es menor que si gobierna el PPD. Por ejemplo, este marzo, en paralelo, el expresidente de Taiwán, que era del Kuomintang, visitaba China, y en paralelo, la presidenta de Taiwán estaba visitando, de alguna manera, Estados Unidos. Inmediatamente, China bloqueó por tierra y por mar y por aire Taiwán, y incluso hay un vídeo que está en YouTube, este vídeo pasó por la televisión china, lo podéis ver en YouTube, donde es un vídeo, como es obvio, animado, donde se ve cómo van a atacar Taiwán. Se ven cómo van a lanzar los misiles China a Taiwán. Es decir, el mensaje que están dando es decir, oye, de momento quedaros como estáis, no nos compliquéis la vida. Pero es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Es cuestión de, no sé si de 5 años, pero es cuestión de tiempo. Los americanos, Taiwán simplemente es una piedra en el zapato. Es decir, Estados Unidos no irá a una guerra con China por Taiwán. Algo parecido a lo de Ucrania. La armarán y tal, pero el riesgo es que fijaros que ahora la OTAN es Organización del Tratado del Atlántico Norte, y ahora en la OTAN posiblemente entre Australia, entre en países del Indo-Pacífico. Es decir, porque Estados Unidos quiere involucrar a la OTAN en el posible conflicto, que en teoría no nos va ni nos viene, porque la OTAN está para defender un país de la OTAN si es atacado, no cuando un país de la OTAN ataca. Y si Marruecos atacara a España, la OTAN no actuaría. Porque Estados Unidos y Marruecos tienen un acuerdo de defensa. Y Israel está construyendo una base militar conjunta con Marruecos a 10 kilómetros de Melilla.
Esto mejora, ¿eh? Madre mía, Bueno, ens hem passat. hemos llegado ya a la hora establecida. Yo creo que tenemos que agradecer mucho la presencia de Marcos Urarte con sus explicaciones, que, como he dicho antes, son muy interesantes, muy amenas y además su discurso expositivo tremendamente no solo comprensible, sino que hace asimilable verdades que son apocalípticas, ¿no? Lo cual lo hace pasar mucho mejor, ¿no? Gracias también a José María y gracias a Marsh McLellan por este acto y por el patrocinio y soporte que dan a la ACG en este acto. Y, como siempre hacemos en la ACG, que somos una asociación que reúne profesionales y empresas del mundo de las finanzas corporativas, regalamos a nuestros invitados un tombstone como recuerdo. Muchísimas gracias. Y a mí, como presidente, ya sabéis que me toca hacer, como al final de las homilías en las misas, recordar los actos de la semana, que básicamente sabéis que para julio está previsto una mesa redonda sobre sostenibilidad. Hay pendientes de fijar fecha, habrá 2 comidas con ponente. El día 5 de julio haremos el premio la entrega del premio ACG a la mejor operación corporativa, y el día 13 de julio tenemos el cóctel social de verano, ¿vale? Finalmente, aparte de agradecer a Marsh McLellan de nuevo su patrocinio del acto de hoy, agradecemos como siempre a los sponsors permanentes de la asociación, a Sabadell Fusiones y Adquisiciones, Grant Thornton y a DWF RCD, su soporte a las actividades de ACG. Y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Y pediría un aplauso de reconocimiento a Marcos de nuevo. Muchas gracias.